Tengan un feliz día a todos. Espero que les esté yendo muy bien en sus labores diarias y que estén haciendo las evidencias tal y como se están pidiendo para el curso. Hoy vamos a hablar sobre la bioseguridad en granjas avícolas. Y la bioseguridad, hablando de la etimología de la palabra como tal, bios es vida y seguridad pues corresponde a una analogía con la protección. Entonces bioseguridad hablaríamos de que es protección de la vida. ¿Listo? Entonces, para hablar de bioseguridad tenemos que hablar primero de todos los requisitos que se necesitan para empezar una granja de aves de postura o de pollos de engorde. Lo primero pues es la aprobación de la comunidad en la que ustedes estén residiendo, ya que cualquier tipo de producción de este tipo puede afectar el bien de la comunidad, y bajo la Constitución Política de 1991 los valores éticos dicen que la libertad de una persona llega hasta donde comienza la libertad de la otra. Entonces es imposible que nosotros podamos ver afectados a nuestra comunidad con algún tipo de comportamiento o de tratamiento que nosotros vayamos a hacer dentro de nuestra granja o dentro de nuestra finca, dentro de nuestra misma comunidad. ¿Listo? La ubicación de la granja debe estar a 4 o 5 kilómetros a la redonda en la distancia entre granja y granja. Digamos que no podemos tener afectación de una granja porcícola a una granja de aves, o de una granja de gallina ponedora, o una granja de gallina ponedora con una granja de pollos, o dos granjas de gallina ponedora, bien que estén por ahí cerquita. Y debe tener los siguientes permisos, que son pues el permiso de construcción, que lo da el plan de ordenamiento territorial, que son las licencias de construcción; el permiso de funcionamiento, que lo tiene que dar el sistema sanitario, o para nuestro caso el ICA; el permiso de calidad, de agrocalidad; el permiso del medio ambiente; certificado de reglamentos laborales; permiso de riesgos laborales; y poseer una patente de la granja. ¿Listo? Entonces, bioseguridad. La bioseguridad pues son todas aquellas medidas sanitarias y preventivas que, aplicadas en forma permanente, previenen y evitan entrada y salida de agentes causantes de enfermedades a una granja avícola. El empleo de estas medidas pues contribuye a una producción limpia a través de un aprovechamiento de los recursos existentes en la granja, manejo adecuado de las aves, menor consumo de fármacos, eliminación correcta de residuos, disminución de la contaminación ambiental. La bioseguridad busca establecer barreras protectoras que, integradas adecuadamente, mantienen las aves sanas. Los resultados pues de un buen manejo de seguridad se verán reflejados en la disminución de mortalidades de las aves y el ahorro importante de dinero en los costos de producción y el beneficio del avicultor. ¿Listo? Eso sería como en realidad el significado de la bioseguridad, de qué es bioseguridad. Y en realidad pues el objetivo de la bioseguridad lo que lleva es a disminuir los riesgos de enfermedades en la granja mediante procesos como la higiene, el orden, la disciplina, el manejo ambiental, el control de plagas y otras acciones preventivas como la vacunación. ¿Listo? Bueno, ¿por qué aplicar medidas de bioseguridad? Las enfermedades que atacan a las aves pues van a perjudicar al productor y pueden poner en riesgo la salud también de las personas. Entonces, la granja avícola está permanente expuesta al ataque de enfermedades que, dependiendo de su gravedad, pueden disminuir la producción de carne y huevos, aumentando en muchos casos la mortalidad de las aves y llegando a niveles de pérdidas económicas tales como ha sucedido en otros países.
¿Listo? Entonces, cuando las aves están expuestas a alteraciones ambientales como exceso de calor, exceso de frío, humedad, de amoníaco, de la producción misma del amonio de la cama que se produce por las heces de las gallinas, a excesos de ruido, a falta de agua y alimento, entre otras cuestiones, pues se produce una disminución de la resistencia a las enfermedades que vuelve a las gallinas susceptibles de contraer enfermedades producidas por bacterias, virus y hongos. Entonces la bioseguridad es una herramienta de gran utilidad que contribuye a la protección del sector avícola nacional de enfermedades endémicas y exóticas. ¿Cómo llega una enfermedad a la granja agrícola? Entonces, vemos ahí la fotico explícita que nos dice que el principal foco de transmisión de enfermedades dentro de una granja es el hombre. ¿Listo? Entonces el 90% de las veces las enfermedades de las aves se transmiten de una granja a otra por personas, equipos o vehículos contaminados por las mismas personas que son inspectoras de las granjas, por las mismas personas que se están transportando de una granja a otra a la hora de la entrega del alimento, por las mismas personas que están entre una y otra granja cuando llevan las pollitas, la misma persona que compra los huevos y que va de una granja a otra en estos sentidos. Entonces todos esos problemas existen. Por ejemplo, el vendedor de productos veterinarios, insumos alimenticios, todas estas cosas, ¿listo? Y lo que pasa es que a veces no tienen precaución en la limpieza de la ropa y de los zapatos o del vehículo y de las desinfecciones que se tienen que hacer de estos, ¿listo? Y entonces va a haber este tipo de problemas. ¿Cuáles otros problemas podríamos ver? De pronto la reutilización de fundas vacías de cama, envases de medicamentos, el no control debido del destino de la mortalidad y pues de pronto que la cogen y le dan como alimento a los perros o se la dan a los cerdos y así permiten que salga de la granja o si permiten que salga de la granja mediante la venta. Los vigilantes, el dueño de la granja, las plagas, por ejemplo, también como las ratas, ratones, moscas, zancudos, cucarachas, las aves silvestres que están en la región, el mal destino de los desechos, como la gallinaza, la cama, las plumas, las cajas de los pollitos, de las pollitas cuando llegan, las jeringas usadas, etcétera. El hecho de compartir fuentes de aguas quebradas, arroyos y estanques con otras granjas o con que sean para beneficio para otras explotaciones agrícolas constituye un enorme riesgo de contaminación. Ya sabíamos nosotros que el agua que se tiene que dar a las gallinas tiene que ser un agua tratada, tiene que ser un agua que está en perfectas condiciones de pH, en perfectas condiciones sanitarias, que se le debe adicionar 5 partes por millón de cloro al agua y que tiene que ir exclusivamente esta agua, solamente tiene que ser para las gallinas y no tiene por qué tener un contacto con con ninguna otra explotación ni con ninguna otra parte de la granja ni para consumo humano ni para situaciones de lavados ni para situaciones de aseo ni nada de eso, solamente para consumo de las gallinas es esa agua. Y la presencia de otro tipo de animales dentro de las granjas, por ejemplo, también puede afectar eso, como los perros, los gatos, los cerdos, los conejos, todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, hay diferentes factores de riesgo y diferentes niveles de bioseguridad que nos pueden
afectar en el galpón. Entonces, transmisión de una enfermedad de un galpón a otro. Factores de riesgo en el interior de la granja, los factores de riesgo en zonas de producción, regiones o espacios geográficos y el ingreso de enfermedades a una granja avícola. Entonces, la transmisión de una enfermedad al galpón por lo general se da porque exista una distancia entre galpones junto a las malas prácticas de manejo que se llevan a cabo al interior de la granja. La reutilización de la cama para varios lotes sin desinfectarla previamente. De hecho, la cama no se debe reutilizar. Toda la cama se retira más o menos, según norma, entre 10 a 12 días. Yo digo que pues la cama puede durar hasta unos 15 días dependiendo de la cantidad de humedad que tenga la cama, y que esta cama pues tiene que ir directamente para el compostaje, para la cuestión de la composta, no para nada más, para reutilizar en otro galpón ni nada de eso. La utilización del mismo personal contratado para vacunación y cortes de pico se encarga de la distribución de la gallinaza sin tratamiento en áreas vecinas. Entonces, digamos que las enfermedades y la transmisión de enfermedades, ¿cómo se puede transmitir una enfermedad de un galpón a otro? Uno, cuando encontramos los galpones muy juntos, por el mismo polvo o aire contaminado. Entonces, por eso es que hablábamos de la ubicación de los galpones. Por equipos que estén con mala asepsia o que estén contaminados o que vengan de un lugar a otro. Personal de un galpón a otro, entonces por el hombre, quien es el agente de transmisión prioritario, ¿listo? Granjas con varias edades, digamos, que tengamos dentro de las producciones pollitas, y después tengamos levante, y después también tengamos la etapa de producción de postura. Entonces no, debemos solamente manejar una etapa a la vez, y entonces para el caso de gallina ponedora, desde que inicia la producción, desde que inicia la cría de estas pollitas, se debe terminar a las 84 semanas, dejar la cuarentena respectiva del aseo de los galpones, y ahí sí comenzar con otra producción. Y hablando para el proceso de los pollos, pues hablaríamos de 54 días, más o menos. ¿Listo? También pues por los insectos, por los piojos, los roedores, pájaros y otros depredadores. ¿Listo? Y no más. Entonces, como les decía, los factores de riesgo en el interior de la granja pueden ser el manejo inadecuado al interior de las granjas avícolas y el aumento de la mortalidad, que va a provocar un aumento de mortalidad, disminución de eficiencia, reducción del retorno de las utilidades, disminución de ganancias. Y eso nos lleva a encontrarnos con una serie de problemas que van a generar pérdidas económicas dentro de la granja. Entonces, si hay aumento de la mortalidad, hay disminución de la eficiencia. Esto aumentará los gastos en medicamentos y va a disminuir la producción de huevo como tal, lo que va a generar pérdidas económicas. Y las pérdidas económicas lo que nos van a llevar es a lo mismo, que es una disminución de la eficiencia de la producción. Habiendo pérdidas económicas, no podemos llegar a tener un nivel financiero adecuado. Otros factores de riesgo en zonas de producción, regiones o espacios geográficos puede ser, por ejemplo, la ausencia de barreras naturales para evitar el exceso del viento, en cercanía de zonas
húmedas donde se concentran aves migratorias próximas a mercados de aves vivas. Otra puede ser zonas con gran cantidad de viento, proximidad entre granjas, zonas propensas a inundaciones o granjas ubicadas a la orilla de carreteras o zonas densamente pobladas. Recordemos que el ruido puede afectar mucho la producción y todo lo que esté cerca que se vaya a producir por cantidad de personas o de densidades poblacionales que estén muy cercanas a las zonas donde están los galpones puede afectar en sí la bioseguridad de los galpones. Y otra que puede afectarlo sería el comercio ilegal de aves de traspatio y alta densidad de granjas en una zona. Que en una zona que nos encontremos haya muchas granjas unas entre otras, y cuando llegue a haber una afectación de una enfermedad en una granja que está a menos de 4 a 5 kilómetros por el viento y por las corrientes del viento, y si no existen barreras naturales adecuadas, esa enfermedad se va a pasar a la otra granja y podemos tener mortalidades de miles de aves. Entonces esos son los factores de riesgos en zona de producción o en regiones y espacios geográficos. Entonces ahora vamos a ver las áreas en una granja avícola en el contexto de la bioseguridad. Y es importante dividir una granja avícola en dos zonas definidas como zona limpia y zona sucia. ¿Listo? Entonces la zona limpia, que es la zona más o menos que es la de los galpones, se le denomina zona limpia al área destinada a la producción de aves. La importancia de esta zona es evitar el ingreso y propagación de enfermedades. Las características de una zona limpia es tener equipos, vehículos y más accesorios destinados al uso exclusivo de esa área limpia. Esta área debe estar restringida a la libre circulación y en ella solamente debe ingresar el personal autorizado, o sea, el galponero, el médico veterinario, la persona que tiene que estar ahí. De hecho, el ingreso a la zona limpia tiene que ser con todos los estatutos de bioseguridad, que ya los vamos a ver ahorita a continuación. Y la zona sucia pues es un área general donde están ubicadas las oficinas administrativas, las viviendas de los galponeros, la zona donde están los heladores, y desde una circulación peatonal y vehicular menos restringida. Entonces, pues destinada netamente a atención de personal, atención de gente que no pertenece a la granja, y donde se pueden ubicar los parqueaderos, donde se pueden... Es mejor dicho, áreas comunes. ¿Listo? Eso sería la zona sucia. Entonces, otra cuestión que podemos analizar es la ubicación de la granja. Entonces, la ubicación de la granja o entre granjas dice que las distancias requeridas para la instalación del plantel avícola son de 4 a 5 kilómetros entre granjas. Listo, 5 kilómetros hablando de lo que es gallina ponedora. Y también es vital considerar que la distancia entre galpones, entre cada galpón, tiene que ser de 15 metros de separación. Para lugares de clima frío, la ubicación de la granja tiene que ser de norte a sur, como ya les había explicado cómo se ubicaban los galpones, y en climas cálidos la construcción será de este a oeste para favorecer la ventilación. Entonces, me explico. En clima frío se construyen de norte a sur los galpones. ¿Para qué? Para que los vientos que vienen del norte y que vienen del sur, que es como el normal circulación del aire de los vientos, no vayan a afectar de esta manera con climas fríos, con microclimas fríos, con microclimas cálidos o con traspaso de enfermedades o de agentes infecciosos de otras granjas y de otro sector. Sin embargo, en los climas cálidos
lo que se hace es la ubicación de la granja de este a oeste o de oriente a occidente, de manera que la circulación de aire permita nivelar el clima o permita nivelar alteraciones de temperatura dentro de las granjas. Resulta y pasa que es que en las granjas avícolas, por las concentraciones de nitrógeno, se produce una cosa que se llama el efecto invernadero. Y al producirse ese efecto invernadero, lo que va a hacer es que se generen acumulaciones densas de nitrógeno en las capas superiores de los galpones, haciendo que por debajo de esas capas de condensaciones altas de nitrógeno se genere un microclima en el que se aumenta la temperatura, y esta temperatura puede llegar a generar golpes de calor en los animales, provocando pérdidas económicas por pérdidas en los animales, o sea, por muertes, por mortalidad en el galpón. ¿Listo? Entonces, como les decía, el plantel debe estar protegido de inundaciones y mantenerse lo más alejado de centros urbanos, plantas de faenamiento, carreteras principales, y no es recomendable instalar planteles avícolas cerca de las zonas pantanosas, lagos y humedales, porque son lugares donde llegan aves silvestres, y al llegar aves silvestres pues van a traer enfermedades que van a afectar a nuestras aves de corral. Otra cuestión que es muy importante es que tengamos barreras naturales que protejan los galpones como tal de lo que puedan traer los vientos. Es recomendable que no vayan a hacer estas barreras naturales de frutales, porque pueden llegar otras aves o otro tipo de animales a consumir estos frutales. ¿Listo? Y sin embargo se recomienda tener pues árboles no frutales, ya que pues en estos las aves no pueden anidar y funcionan como una barrera natural que impide la difusión de gérmenes a través del viento. También es necesario que en nuestros galpones exista una cerca perimetral que debe colocarse alrededor de todos los galpones, que delimite el espacio y que impida el exceso de personas o de animales. Y también la cerca perimetral puede ser de malla o en muro, pero no se recomienda que sea de alambre espigado. ¿Qué más les digo de esto? La rotulación de la granja es muy importante. La granja debe tener pues un rótulo con el nombre a la entrada y otro rótulo con información que le permita conocer a las personas que se van a acercar a la granja que no pueden entrar, que tienen que desinfectarse, que no es permitido el ingreso a personas ajenas a la granja, que no es permitido el ingreso de personal no autorizado y de personal que no tiene que ver absolutamente nada con los procesos de la granja. Además que tienen que hacer todo el personal, así sea autorizado para entrar, la desinfección de todas sus prendas, desinfección total para poder entrar a la granja y no introducir ningún tipo de enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pueden ser los problemas que afecten la bioseguridad de la granja? Una, mala ventilación. Entonces, en época de altas temperaturas hay que aumentar la ventilación y tratar de disminuir la población que haya dentro de esos galpones. Porque lo que les decía ahorita, cualquier tipo de microclima que se genere dentro de la granja puede alterar la temperatura, y al alterar la temperatura va a generar mortalidades. Y la otra es tener un control y registro permanente de las temperaturas máximas y mínimas que están dando en la granja para obtener los resultados que necesitamos de conocer
em, qué tipo de microclimas se generan dentro de los galpones. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la etapa de iniciación necesitamos manejar microclimas con temperaturas hasta los 33 grados centígrados, pero que ya, digamos, en cuestión de producción de levante manejamos climas entre los 21 grados y los 18 grados hasta los 16 grados podemos soportar manejar ese tipo de temperaturas para manejar a nuestra gallina ponedora. Y eso se va a manejar con las cortinas, se va a manejar con las mismas calentadoras o con los procesos de ventilación. Hay algunas granjas que son cerradas y manejan luz, manejan extractores de ventilación y manejan una sola persona que tiene que estar ahí pendiente de estas. En el caso de los galpones que nosotros conocemos de producción normal de medianos y pequeños productores, pues tenemos que entender que eso se va a manejar mecánicamente con cortinas, con la luz del día, con la calefacción que nos promueve la energía solar y con la misma ventilación que nos da el clima donde nosotros estemos manejando el galpón. Otra cuestión puede ser el mal manejo de la cama. Entonces, como les decía, evitar al máximo reutilizar la cama, controlar y retirar las partes de la cama humedecidas alrededor de los comederos y bebederos, y antes de usar la gallinaza debe ser sometida a un tratamiento adecuado. Entonces, la cama se debe cambiar por norma de 10 a 12 días. Yo siempre he dicho que se puede aguantar hasta 15. Listo. Es recomendable que mientras no se cambie la cama, adicionar cal a los sectores donde sintamos que existen muchos focos de humedad, o tratar de mover la cama de un lugar a otro para que no se acumulen focos de humedad en un solo sector, sino que podamos tratar de hacer ese volteo de la cama y poder secarla. ¿Listo? En esa cuestión de entre esos 10 a 12 días. Sin embargo, pues es muy bueno que la cama nunca se vaya a manejar ni trasladar de un lugar a otro, y que esta cama que se va a utilizar para el compostaje, para la cuestión de la recolección de las heces y de los residuos orgánicos de la producción de las gallinas, se le dé un cierto tratamiento con cal, con la misma tierra, con algún tipo de acidificante o con algún tipo de neutralizante que ayude a que cualquier tipo de bacterias o de microorganismos que se encuentren en esa cama no vayan a volver en esporas adentro del galpón, sino que estén bien aseadas esas camas y bien retiradas. Recordemos que cuando se cambia la cama es importante tratar de hacer desinfección de las zonas donde se encuentran los animales, sin que esto vaya a afectar a los animales, por supuesto, y encalar el piso antes de poner la otra cama que se vaya a llevar, aunque la otra cama que pues debe tener una adición de cal también. Ahora, el manejo deficiente de los desechos de mortalidad también puede afectar la bioseguridad dentro dentro de los galpones. Y entonces, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo sería un manejo eficiente de la mortalidad dentro de los galpones? Pues sería la eliminación de los cadáveres a través de biodigestores, como es el compost. Sería eso. ¿Listo? Entonces, no destinar una parte del galpón para poner allí las aves lastimadas, ni muertas, ni nada de eso, porque pues vamos a tener problemas de bioseguridad. La mortalidad debe ser recogida en las mañanas y llevada al sitio destinado para su iluminación, que es pozo séptico, incinerador de horno o compostera. ¿Listo? Y entonces ese éxito del programa de bioseguridad es el que nos va a colaborar para que
no vayamos a tener problemas a la hora del, del manejo de la bioseguridad de nuestra granja. Entonces, se recomienda hacer necropsias cuando tengamos mortalidad por lo menos a una, dos o tres aves dependiendo de la cantidad de aves que se hayan muerto, ¿listo? Y esta necropsia pues la tiene que hacer netamente el médico veterinario o el encargado de la granja, que nos va a intuir qué es lo que está pasando dentro de la granja y por qué están ocurriendo las mortalidades. Eso es lo uno. Y la otra es tratar de llevar esas mortalidades directamente al sitio de beneficio, que es el compost. Hay una cuestión que me pasaba a mí, o que pasó en un lugar donde se manejó este tipo de compost con la mortalidad. Y era que podían haber en esas camas de compost mucha proliferación de roedores, porque al lado de de la mortalidad comenzaban a llegar los roedores. Y entonces, así como nosotros destinábamos esa mortalidad para llevarla a las camas de compostaje, de la misma manera se aumentaba la cantidad de roedores. Entonces mi recomendación sería incineración directamente de toda la mortalidad, ¿listo? Dependiendo de los casos por los cuales hayan muerto las gallinas, ¿listo? Porque hay casos en los que de una u otra manera, digamos, pero no digan que esto lo escucharon de mi parte, digamos que se puedan aprovechar estos restos de la gallina, digamos que como para adicionarla como alimento para un perrito, alguna cosita así por ahí que necesite en la calle. Pero solamente cuando se sabe por qué murió la gallina y cuando se hizo la cuestión de necropsia. Pero nunca lo vayan a decir porque en cuestiones de, de ponedora comercial nunca se debe sacar nada de eso de ahí, del mismo sitio donde estamos manejando la bioseguridad, precisamente porque pueden haber traspaso o porque pueden haber afectaciones legales. ¿Listo? Entonces la eliminación de la mortalidad es en incinerador tipo panadería, que es como este que ustedes ven acá, que sirve para reducir las cenizas, la mortalidad diaria en materiales orgánicos de granjas, porque esas cenizas ahora sí se pueden utilizar dentro del compost sin que vayamos a tener los problemas de los roedores. Y la otra es la fosa de la composta, que es donde se pone primero una capa de pollinaza, después una capa de mortalidad y por último una capa que va humedecida. Y la otra son estos hornos donde se almacena la mortalidad y después se hace incineración. Eso sería como el manejo. Otra cuestión que puede afectar bastante la bioseguridad en nuestras granjas es la presencia de animales domésticos, y silvestres. Entonces, en el plantel no debe existir gallos de pelea ni aves ornamentales ni otro tipo de animales, a excepción de los perros guardianes, los mismos que deben estar vacunados y confinados en el plantel, además de estar lejos de los galpones. ¿Listo? Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué otra cuestión? La falta de desinfección de vehículos, como ya les había dicho, al ingreso de la granja. Entonces, antes del ingreso a la granja, tiene que existir los protocolos de desinfección de los vehículos. Entonces, estos protocolos de desinfección funcionan haciendo la limpieza y debe efectuarse pues con con productos que sean netamente
utilizados para la desinfección de estos vehículos, por ejemplo formaldehídos, por ejemplo amonios cuaternarios, por ejemplo glutaraldehídos, por ejemplo el mismo yodo, desinfección con soluciones yodadas. Entonces todo esto funciona muchísimo para la desinfección de los vehículos que vayan a entrar dentro de la granja. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Tratar de utilizar un arco y vado sanitario que está a la entrada de la granja, ubicado con un foso, con un charquito, digamos, que va aquí por debajo, que es por donde van a pasar las llantas, y este charquito va a estar compuesto de un, de un producto de desinfección y pues agua. Y el nivel del agua y la capacidad y calidad de los químicos, así como concentración, deberá chequearse periódicamente, y periódicamente es cada 24 horas se tiene que hacer el cambio de cada una de estas pocetas de desinfección y el cambio del agua que está ubicada en los tanques de abastecimiento para los arcos. Otra cuestión que puede afectar es la mala higiene del personal y de las visitas. Entonces las personas deben realizar una ducha sanitaria previa al ingreso de la granja de manera obligatoria, y se debe controlar que todas las visitas programadas que ingresen a la granja no hayan tenido contacto con otros animales. Para las personas y visitas se debe tener pediluvios, lavamanos con jabón bactericida, toallas de papel o secador de manos eléctrico, overoles y botas exclusivas de la granja para el ingreso. Entonces tiene que hacerse la ducha del personal siempre que vaya a ingresar a la granja. Tiene que hacerse la desinfección con pediluvios para el caso de que tuviesen que ingresar a las zonas que son netamente de la granja. ¿Listo? En caso de que traigan pertenencias personales de uso obligado, lentes, calculadoras, computadoras, deben ser sometidas a desinfección adicional. Si hay personas que deben entrar en contacto directamente con los animales, deben ducharse antes de entrar a la granja y utilizar los overoles que son netamente de la granja. En los vestidores deben pues desvestirse completamente y no ingresar ninguna pertenencia personal en caso de esto. Entonces, como les decía, tienen que haber baños de entrada, colocarse en el ingreso de la granja en el área gris, lejos de los galpones, y las personas deben bañarse por completo utilizando agua y jabón. La ropa que llevan puesta, ropa de afuera, deberán dejarla aquí en estas zonas que son las zonas grises o los vestidores, y los supervisores de la granja deben constatar que los operarios de la granja realmente se estén bañando y se estén cambiando la ropa, aunque ya se hayan bañado en sus casas. Tienen que bañarse cuando lleguen a la granja. ¿Listo? El ingreso de personas y vehículos, entonces pues tiene que haber una zona de recepción lejos de los galpones. Documentar en la bitácora o en los archivos el nombre de los visitantes, documento de identificación, número telefónico, y entre menor número de visitantes sea posible, mucho mejor. Los pediluvios tienen que estar con desinfectante y se debe colocar un pediluvio con desinfectante en la entrada de cada galpón para desinfectar las botas de los mismos operarios que ya se bañaron y que ya se cambiaron anteriormente. El pediluvio pues puede ser de cemento o simplemente una cubeta donde podamos aplicar el desinfectante, y las botas deben estar limpias, bien cepilladas, libres de materia orgánica para que la desinfección sea efectiva. Si la entrada es absolutamente necesaria y si el visitante va a entrar en contacto con los animales, hay que contar con la dotación de los overoles que yo les decía al principio. Tienen que estar en estas zonas grises los overoles para que los utilicen las personas que vayan a estar en contacto con los animales, y estos overoles son netamente de la granja. Se recomienda que por lo menos los overoles sean de un material desechable
que a la hora de que la persona que estuvo en contacto con los animales de la granja se vaya, este overol se pueda desechar. ¿Listo? Además, es recomendable manejar la aplicación del sistema todo dentro y todo afuera. Entonces, por lo que les decía anteriormente, luego de 84 semanas, en el caso de aves de postura, las aves son retiradas de los galpones para permitir el ingreso de un nuevo lote de aves previo al cumplimiento de un plan de limpieza, desinfección, como lo es, y como también el vacío sanitario, que es el tiempo en el cual la granja debe quedar limpia y libre ventilándose, que es el proceso del vacío sanitario o el proceso de cuarentena. Y en lo posible las granjas deben tener durante el periodo de crianza aves de una sola edad, para que no tengamos. Si no tenemos aves de una sola edad, quiere decir que nosotros tenemos aves de varios lotes. Entonces, si tenemos aves de varios lotes, vamos a tener problemas de mortalidad por algún tipo de enfermedad y nunca vamos a saber de qué lote vino la enfermedad. Nunca vamos a llegar a obtener el conducto regular de contagio por cuenta de qué lote trajo la enfermedad y qué lote no, sin saber porque no tenemos una uniformidad en los lotes. No tenemos aves de una sola edad. ¿Listo? Y la otra es la cuestión que les decía que, bueno, eso lo vamos a mirar ahorita más adelantico, que es el uso de los registros. Entonces hay que mantener y llevar un adecuado uso de los registros, tanto de producción, de consumo de alimento, de mortalidad, consumo de agua, vacunaciones, medicamentos, ingreso de vehículos, salida de vehículos, ingreso y salida de visita, entre otros. Y un manejo adecuado de ellos pues nos va a permitir realizar evaluaciones de parámetros técnicos que periódicamente se tienen que analizar para ver los resultados económicos una vez haya finalizado pues el periodo de crianza o de levante o de postura que nosotros estemos manejando. Entonces, muchos temas de bioseguridad para manejar. Evitar malas costumbres de escupir y sonarse sin pañuelo dentro del galpón. No se debe entrar a la granja con alimentos de origen animal como carne, huevos o pescado. Las granjas deben tener aves de una sola edad, como les digo. El ingreso de las granjas deben ser con todo tipo de desinfección, de lavado. No permitir que los conductores que lleguen a la granja con pollito bebé, alimento, etcétera, ingresen a los galpones. No permitir absolutamente para nada el ingreso de los conductores a los galpones. No permitir el ingreso de las personas que vienen a comprar el huevo. El huevo siempre tiene que despacharse en las zonas de áreas comunes y las zonas de oficina. Compañeros, espero les funcione este videito que les hice para ustedes. Recomendaciones: voltear el teléfono para verlo y utilizar audífonos. Que Dios los bendiga, compañeros. Nos estamos hablando en una próxima.